Seguimos con los tutoriales de Adobe Photoshop. En esta oportunidad vamos a diseñar esta tarjeta de amor. Todos los materiales que vamos a utilizar en este tutorial les estaré dejando en la descripción del video, así para poder descargarlas y utilizarlas. Bueno, sin más preámbulos, empezamos con el tutorial. Vamos a ir al archivo acá. También podemos entrar desde los atajos del teclado Control más N. Vamos a ir a esta opción y justamente nos sale este panel donde dice nuevo documento. Las medidas que vamos a ir utilizando es 14 por 14 centímetros. Una resolución de 300 píxeles por pulgada. Modo de color RGB. Contenido del fondo blanco. Ahí lo tenemos. Vamos a presionar donde dice crear. Ahí tenemos nuestro espacio de trabajo. Vamos a crear primeramente el fondo. Vamos a ir a esta opción donde dice crear nueva capa de relleno. Hacemos clic, ahí lo tenemos. Vamos a ir donde dice color uniforme. Vamos a denotar un código de color. Ahí lo tenemos, el código de color 46058F. Ahí lo tenemos. Presionamos OK para validar esa acción que estamos realizando. Ahora vamos a crear una nueva capa. Vamos a esta opción, crear una nueva capa. Hacemos clic, justamente lo tenemos ahí. Vamos a ir a esta opción, pincel. Vamos a ir acá para que nos salga el selector de color. Ahí justamente lo tenemos. Selector de color. Vamos a escoger un color, un código de color E753F9. Presionamos OK para validar esa acción y vamos a aumentar de tamaño del pincel. Vamos a colocar unos 1000 píxeles. Colocamos 1000 píxeles. Ahí lo tenemos. Hacemos clic, nuevamente hacemos clic y lo vamos a pintar todo por ahí. Sí, me parece perfecto. Ahí lo tenemos. Nuevamente vamos a ir a herramienta mover. Nuevamente vamos a crear un nuevo espacio de trabajo, mejor dicho, una nueva capa. Vamos a hacer clic acá y justamente lo tenemos allí. Vamos a ir nuevamente al pincel. Vamos a reducir de tamaño. Vamos a colocar unos 800 píxeles. 800 píxeles. Ahí lo tenemos. Hacemos clic nuevamente y vamos a ir a esta opción. Vamos a escoger un color algo más blanco. Sí, me parece perfecto ese color y lo vamos a pintar por ahí. Sí, me parece correcto. Ahí lo tenemos. Vamos a ir a opción de herramienta mover. Vamos a bajar de opacidad, no mucho, algo sutil. Sí, me parece perfecto. Ahí lo tenemos. Ahora vamos a ir a nuestra carpeta de materiales. Vamos acá, hacemos clic y vamos a arrastrar nuestro peluche. Arrastramos y soltamos en Photoshop. Presionamos Enter para validar esa acción. Vamos a reducir de tamaño. Vamos acá a esta opción, a esta esquina, y lo vamos a arrastrar aún más pequeño. Ahí me parece perfecto. Presionamos Enter para validar esa acción, quizás un poquito más grande. Ahí me parece perfecto. Presionamos Enter para validar esa acción que estamos realizando. Ahora vamos a crear nuevamente una nueva capa. Hacemos clic y vamos a arrastrar debajo del peluche. Vamos a ir al pincel. Vamos a reducir el tamaño del pincel. Me parece muy pequeño. Lo agrandamos un poquito. Sí, unos 200 píxeles, quizás un poquito más. Sí, me parece correcto, unos 263 píxeles. Vamos a hacer clic acá. Ahí lo tenemos. Vamos a ir a esta opción y nos sale selector de color. Primero cancelamos, vamos a hacer zoom, control más.
Ahí lo tenemos. Vamos a ir ahora sí acá y nos sale el selector de color. Vamos a escoger un color. Sí, me parece correcto, un código de color FAE7D6. Presionamos OK para validar esa acción que estamos realizando. Ahora alejamos con control menos. Ahora lo vamos a pintar todo alrededor del peluche. Ahí lo tenemos. Lo pintamos. Control Z por aquí. Me parece perfecto. Por aquí también de la misma forma. Todo alrededor de nuestro peluche. Ahí lo tenemos. Vamos a bajar de opacidad unos 48%, quizás aún más. Control Z para volver hacia atrás, un poco más, 26%. Sí, me parece correcto. Ahí lo tenemos, nuestro peluche por aquí. Sí, me parece perfecto. Vamos a ir a herramienta mover. Ahí lo tenemos. Nuevamente vamos a ir a nuestra carpeta de materiales. Vamos a hacer clic y vamos a arrastrar la imagen 1. Soltamos, presionamos Enter para validar. Lo vamos a reducir de tamaño. Reducimos. Un más pequeño, que es un poquito más. Sí, me parece correcto. Lo arrastramos por aquí. Sí, me parece perfecto. Presionamos Enter para validar esa acción. Ahora vamos a crear una nueva capa. Lo creamos, hacemos clic acá y vamos a agarrar un pincel. Agarramos el pincel, control Z, vamos a arrastrar debajo de imagen 1, lo arrastramos y vamos a utilizar el mismo pincel que hemos utilizado. Y me parece correcto. Vamos a aumentar de opacidad 91%. Por ahí lo pintamos. Sí, me parece perfecto. Vamos a herramienta mover. Ahí lo tenemos. Ahora vamos a ir nuevamente a nuestra carpeta de materiales. Ahí lo tenemos y vamos a arrastrar este número 4. Arrastramos y soltamos ahí. Justamente ahí lo tenemos, el fondo. Vamos a arrastrar debajo de peluche, más o menos por ahí. Sí, me parece perfecto. Vamos a bajar algo de opacidad. Bajamos y me parece perfecto, unos 86%. Ahora nuevamente vamos a ir a nuestra carpeta de materiales. Quizás podríamos bajar un poquito más de opacidad. Hacemos clic y vamos a bajar algo más. Sí, me parece correcto, unos 74%. Ahora sí, vamos a nuestra carpeta de materiales y vamos a arrastrar este corazón. Ahí lo tenemos, presionamos Enter para validar esa acción que estamos realizando. Vamos a reducir de tamaño o achicarlo. Lo achicamos aún más pequeño. Lo vamos a achicar algo más pequeño. Aún más. Ahí me parece perfecto. Presionamos Enter para validar esa acción. Vamos a ir a esta opción donde dice opacidad y vamos a bajar la opacidad. No mucho, unos 36%. Ahí me parece perfecto. Nuevamente vamos a ir a nuestra carpeta de materiales.
Ahí lo tenemos. Vamos a arrastrar esta imagen número 10. Arrastramos y lo soltamos, presionamos Enter para validar esa acción que estamos realizando. Vamos a llevar acá y vamos a cambiar de ángulo. Vamos a reducir un poquito el tamaño y cambiamos de ángulo. Y me parece perfecto. Es un poquito más, cambiamos de ángulo. Allí presionamos Enter para validar esa acción que estamos realizando. Ahora nuevamente vamos a ir a nuestra carpeta de materiales. Hacemos clic y vamos a ir acá y vamos a arrastrar el brillo, el número 30. Ahí lo tenemos, presionamos Enter para validar esa acción. Vamos a cambiar de ángulo. Más o menos por ahí. Sí, me parece perfecto. Presionamos Enter para validar esa acción. Vamos a cambiar modo de fusión. Vamos a hacer clic acá y vamos a ir donde dice trama. Presionamos Enter y lo vamos a arrastrar debajo del peluche. Vamos a agrandar un poco más. Lo agrandamos. Ahí me parece perfecto. Presionamos Enter para validar esa acción que estamos realizando. Ahí lo tenemos. Vamos a agarrar nuevamente. Vamos a crear una nueva capa. Hacemos clic y vamos a ir al pincel. Vamos a aumentar de tamaño del pincel. Sí, me parece quizás un poquito más. Ahí me parece perfecto. Hacemos clic y vamos a cambiar de color. Vamos acá y vamos a escoger este color. Vamos a poner algo más oscuro. Ahí me parece perfecto. Presionamos OK para validar esa acción. Vamos a alejar con control menos. Lo alejamos. Lo vamos a pintar algunas partes. Vamos a colocar una opacidad 100%. Y lo vamos a pintar ahí partes. Ahí lo tenemos. Ahora vamos a herramienta mover y vamos a hacer zoom con control más. Y lo tenemos. Ahora simplemente nos faltaría el texto. Vamos a seleccionar esta primera capa. Vamos a ir a herramienta texto. Ahí lo tenemos. Y vamos a escribir: eres el amor de mi vida. Eres el amor de mi vida. Ahí lo tenemos. Vamos a ir a herramienta mover. Lo vamos a reducir de tamaño. Ahí me parece perfecto. Quizás un poquito podríamos agrandar. Me parece muy pequeño. Allí presionamos Enter para validar esa acción. Vamos a cambiar de ángulo. Y me parece correcto. Presionamos Enter para validar esa acción. Vamos a ir a modo de fusión. Vamos a ir donde dice superposición de colores. Y vamos a cambiar un color blanco. Color blanco me parece perfecto. Vamos a colocar un trazo. Y lo tenemos. Vamos a cambiar de color. Trazo más o menos este color. Me parece perfecto. Vamos a colocar sombra paralela. Nuevamente vamos a cambiar a este color. Me parece perfecto ese color. Presionamos OK para validar esa acción. Nuevamente vamos a ir a herramienta texto acá y hacemos clic y vamos a escribir: te amo. Ahí lo tenemos. Vamos a herramienta mover y lo tenemos. Vamos a cambiar o vamos a reducir de tamaño y vamos a cambiar de ángulo. Y me parece perfecto. Vamos a arrastrar por acá. Por ahí presionamos Enter para validar. Vamos a ir a opción de fusión. Vamos a ir donde dice superposición de colores. Y vamos a colocar un color blanco. Lo que ya tenemos por defecto. Y lo tenemos. Vamos a colocar un trazo. Escogemos este color. También ya lo tenemos. Presionamos OK para validar.
presionamos OK para validar. Nos faltaba sombra paralela. Vamos a ir nuevamente a opción de fusión, vamos a ir donde dice sombra paralela. Nos sale el panel y colocamos una sombra paralela a lo que ya tenemos por defecto. Ahí lo tenemos, presionamos OK para validar esa acción que estamos realizando. Bueno, así nos quedó nuestra tarjeta de amor. Bueno, aquí quedamos con este tutorial. Espero que de alguna forma les haya ayudado. Que Dios los bendiga y bendiciones.